Hoy vamos a hablar sobre los procesos biológicos, en el cual vamos a enfocar la especie de los peces, mencionando su clasificación celular, uso como indicador, rol en los procesos ambientales y un caso de estudio relacionado con esta especie. En cuanto a su clasificación celular, los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos que utilizan branquias para obtener oxígeno de agua y poseen aletas con número variable de elementos esqueléticos llamados radios. No obstante, solo poseen algunas características atómicas y físicas que difieren de los mamíferos. Sin embargo, poseen los mismos órganos y sistemas que encuentran en otros animales. Todos los peces son poiquilotermos y deben ser capaces de adaptarse a cualquier cambio de temperatura en el agua. Los peces viven en un rango de temperatura de 0 grados centígrados hasta los calurosos manantiales geotérmicos. Cada especie debe vivir en un particular rango de temperatura. 5 clases de vertebrados poseen especies que pueden ser llamadas peces, pero solo 2 de estos grupos, los peces cartilaginosos, los tiburones y las rayas, y los peces óseos, son generalmente importantes y están ampliamente distribuidos en el medio acuático. Las células involucradas en el sistema inmune son leucocitos o glóbulos blancos, que pueden encontrarse en sangre circulante o en tejido, y en ocasiones pueden formar complejos como los centros melanomacrofágicos. Su clasificación, al igual que la de los leucocitos de todos los vertebrados, se ha realizado como criterio morfológico, según los cuales se distinguen varios tipos: linfocitos y granulocitos. Los linfocitos son células altamente diferenciadas con capacidades de respuesta frente a los estímulos inmunológicos. Los linfocitos circulan por todo el cuerpo a través de la sangre, y la linfa se congregan en los de gránulos en su citoplasma. Ha sido muy controvertida por la gran variación existente entre las distintas especies piscicolas y por los continuos intentos de asemejarlos a los granulocitos de los mamíferos. De ahí continuamos con el rol en los procesos ambientales. Los peces juegan uno de los papeles más importantes como distribuidores de nutrientes en los ecosistemas marinos. En un par de informes científicos publicados en la revista Ecology, mostraron que los peces contribuyen con más nutrientes a sus ecosistemas locales de cualquier otra fuente, para causar cambios en las tasas de crecimiento de los organismos en la base de la cadena alimentaria. La mayoría de los ecosistemas costeros tropicales están limitados en términos de nutrientes, lo que genera que las fuentes de alimentos primarias, como las algas y las praderas marinas, necesiten el suficiente nitrógeno y fósforo para crecer y prosperar, que cumplen los peces como indicadores. Las comunidades de peces han emergido como indicadores para los programas de monitoreo biológico, por muchas razones, entre las que se incluyen las siguientes. Son organismos relativamente fáciles para capturar y también para identificar, ya que existe una amplia información sobre la historia de vida de muchas especies. Las comunidades generalmente comprenden una amplia variedad de especies que representan diferentes niveles tróficos, incluyendo especies que consumen alimentos tanto de origen acuático como de origen terrestre. Son los organismos mejor conocidos de estos hábitats, tanto por el público en general como por los científicos, y están presentes en los pequeños cuerpos de agua. Y aunque aquellos ecosistemas con ciertos niveles de contaminación, en función de los peces, han sido ampliamente utilizados para evaluar la integridad biótica en arroyos y ríos de Norteamérica. Han sido adaptados para evaluar la calidad ambiental de los lagos y ríos, y más recientes en estuarios de Norteamérica y Europa. En los procesos biológicos de tratamiento de agua, ¿qué función cumplen los peces en estos tratamientos? El concepto de implementación de la acuicultura en el tratamiento de aguas residuales y reciclaje de agua y nutrientes ha incrementado su popularidad en los últimos años. Desde el alimentada por aguas residuales es un tratamiento productivo de aguas servidas que se diferencia de métodos convencionales de tratamiento biológicos. En estos últimos están basados principalmente en procesos de degradación de materia orgánica. El agua residual es reutilizada en lugar de desecharse. Esta actividad es una práctica antigua pero a la vez innovadora, pues integra exitosamente el reuso del agua residual. Consiste en un ecosistema acuático construido que consta de muchos cuerpos de agua que están cargados con residual rico en nutrientes. La curva de crecimiento microbiano, los peces se conocen como la actividad enzimática microbiana está altamente influenciada por las temperaturas. Sin embargo, el rango de temperatura es de 0 grados centígrados a 25 grados centígrados. La actividad microbiana es relativamente más importante y los cambios en la temperatura tienen mayor impacto en el crecimiento microbiano que en la actividad enzimática.
Por tanto, se presenta la curva de crecimiento bacteriano donde se observa la relación de la temperatura con el crecimiento. Peces. Este es un proceso de transformación de energía que está dividido en dos tipos, nutrición y respiración. En cuanto a la nutrición, los peces son animales vertebrados acuáticos, la mayoría de ellos están recubiertos de escamas, los cuales le permiten el desplazamiento acuático. La respiración de los peces precisan oxígeno, el cual también se presenta en el agua. Sin embargo, la parte del cuerpo del pez que se parece menos a la de los otros vertebrados es su sistema respiratorio. El agua contiene una medida muy pequeña de oxígeno, aproximadamente 5 mililitros por litro, y para extraerlos el pez necesita de las branquias. Además de esto, cuenta con dos tipos de metabolismo, los cuales se clasifican en los procesos de anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen como resultado la síntesis de componentes celulares, y el catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas, las cuales transportan parte de energía. En este caso de estudio hablaremos sobre las especies de peces con potencial como bioindicadores en genotoxicidad en el lago de Michoacán, México. Es un embalse de importancia económica y ecológica, ya que se desarrollan diversas actividades en su entorno, como la agricultura, la ganadería, la pesca y la recreación. La contaminación de los cuerpos de aguas continentales constituyen un serio problema de las actividades productivas, poniendo en riesgo la cantidad y la calidad del agua que se destina, inclusive para el servicio urbano. Se implementa una prueba de micronúcleos que detecta el efecto de agentes mutagénicos sobre los cromosomas mediante la identificación de cromosomas rezagados que al quedar fuera del núcleo forman tales estructuras. Las técnicas permiten detectar tanto agentes cladogénicos que rompen cromosomas como aneuploidogénicos que afectan el uso mitótico. Considerados como organismos bioindicadores idóneos que cubren muchos eslabones de la cadena alimenticia. Son capaces de acumular sustancias tóxicas y reaccionar fácilmente a bajas concentraciones de agentes mutagénicos. Evaluar el posible potencial de algunas especies de peces que habitan en el lago o la alberca para ser utilizados como monitores biológicos mediante la prueba de micronúcleos. Fue llevado a cabo por medio de la recolección de peces de distintas especies, por medio de la obtención de muestras que se efectuó siguiendo las consideraciones bioéticas para los peces. Se recolectaron 56 organismos de 10 especies diferentes y se describieron el tamaño de su muestra de cada una de estas especies. Con respecto a la longitud del patrón de los organismos muestrados, así como valores individuales y promedios, se relacionaron con la edad de los organismos. Se infirió mediante la longitud de los peces que todos eran adultos. No fue posible la identificación del sexo. Después de analizar y caracterizar la fisicoquímica del lago o la alberca con base de criterios limnológicos, se apunta que estas aguas no sufren contaminación orgánica. Lo anterior se explica debido a que no se vierten aguas negras ni escurrimientos agrícolas. Distintas especies, una en especial la Cenotoca melanosoma, es candidata a ser evaluada como posible biomonitor de agentes genotóxicos por ser una especie endémica, de fácil captura, ya que presentó el valor más alto de micronúcleos espontáneos y la cantidad excelente. Una segunda opción es la especie introducida, Oreochromis aeuros, distribuidas mundial y de fácil captura. Se recomienda la realización de experimentos con estas especies en presencia de agentes genotóxicos conocidos para corroborar las posibilidades de ser usados como indicadores biológicos. Muchas gracias.